Muy buenas noches, muy buenas tardes, si estáis al otro lado del mundo, como es mi caso, 16 horas, 4 de la tarde, hora dominicana, y un gusto volver a estar aquí con todos vosotros, volver a compartir en esta sala con 105 personas de momento, que seguro se va a ir ampliando. Y bueno, hoy pues me ha tocado aportar aquí valor, todo lo que esté en mis manos a este bonito grupo en estas preguntas y respuestas. Así que yo con gusto vamos a hacer una breve presentación. Desde la última vez que pude hablar aquí en Sistema, pues seguramente se ha unido muchísima gente nueva que no me conocen. Así que brevemente me presento. Mi nombre es José Buceta. Los de Brasil, como si no hubierais escuchado el apellido, ya sabéis por qué. Y bueno, en este caso yo soy de Andorra, ahí donde están los grandes líderes, la cuna de los grandes líderes. Yo nací allí en Andorra hace ya 49 años, donde fui 24 años policía y hace ahora 4 años y medio fue el momento de tomar una gran decisión en mi vida, ¿no? Estaba en un momento, digamos, con una crisis existencial importante. Yo me había dado cuenta que no quería seguir ejerciendo como policía. Entendí que un buen sueldo y un trabajo seguro no me estaba dando la felicidad. Y tristemente entendí que no quería seguir en mi país porque era un clima, un país, un entorno que a mí en ese momento pues no me gustaba, ¿no? Yo siempre he sido una persona amante del sol, del calor. El sol y el buen tiempo siempre me ha dado energía y los inviernos se me hacían muy largos en mi país, ¿no? Para los que conocéis Andorra sabéis que es un país de 6 meses de invierno, ¿no? Y ahí es cuando eu falo portugués. Muy bien, Luan. Entonces ahí es cuando decidí, ¿no? Educarme también con libros de educación financiera para abrir mi mente, para buscar opciones. Y ahí es cuando apareció una publicación de Nati que me hablaba de emprender en viajes y tomé la decisión de iniciar sin ningún tipo de conocimiento ni experiencia, como la mayoría de vosotros. Y esa decisión me ha llevado pues a estar ahora aquí con el Regional Director y habiendo pasado 4 años y medio magníficos, ¿no? Así que bueno, es una breve introducción, no me voy a alargar mucho más porque aquí los protagonistas sois vosotros, vosotros sois los que tenéis que hacer las preguntas y yo en este caso pues poder ayudaros, ¿no? Dentro de mi humilde opinión a resolver todas esas inquietudes o preguntas que tengáis, que para eso estoy aquí. Para eso me han dicho hoy, te lanzas a preguntas y respuestas para lo que haga falta. Así que, sin más dilación, ahí tenéis el chat para preguntar todo lo que queráis, obviamente relacionado con el negocio. No me preguntéis qué tiempo está haciendo en República Dominicana. Preguntarme cosas del negocio que os ayuden a vosotros. Así que vamos a iniciar. Ya tenemos algunas por aquí. Hoy normalmente esta dinámica de trabajo se suele hacer a dos, pero bueno, en este caso excepcionalmente me ha tocado a mí estar solo. Va a ser un poquito más descafeinado, quizás un poquito más corto, pero bueno, para eso estamos igualmente, para ayudar. Ahí tenemos la primera pregunta de Carlitos Moya. A ver cuándo te veo prontito, bro. ¿Cómo haces para liderar a tu equipo? Desde que un nuevo socio arranca hasta que se independiza, sí. Vale, esa es una muy buena pregunta, Carlos. Sobre todo, yo creo que hoy en día es importante arrancar una persona lo más rápido posible, porque cuando una persona empieza a generar comisiones, se está demostrado que perduran más en el negocio, con lo cual es importante, en este caso, poder arrancarlos rápido, poder sacarles rápido la lista de contactos para que empiecen ya a contactar personas y obviamente con la ayuda del patrocinador, del sponsor o de la línea ascendente, ayudar en esas presentaciones. Lo que está funcionando muy bien hoy en día, sobre todo, es el famoso Estás ahí de Geray.
Es una dinámica de prospección que está funcionando muy bien y sobre todo crear una cadena de energías semana tras semana, ¿no? Es decir, los fines de semana que la gente pueda organizar pequeños home meetings en sus casas con cuatro, cinco, seis personas. Si hay en esa misma ciudad ya alguien del equipo de trabajo que pueda hacer esa presentación, genial. Si no, pues en este caso también se puede hacer un mixto, ¿no? Un home meeting, pero que la presentación sea de manera digital, es decir, la persona que pueda invitar a sus invitados, pero que ahí, a través de una pantalla, conecte el ordenador y ahí surja la labor del patrocinador para presentar, en este caso, el club y resolver todas las dudas que esas personas puedan tener, ¿no? La cuestión es que ya inicien rápido, inicien con energía y puedan iniciar con resultados hasta que ellos mismos también van a ir adquiriendo más creencia, más confianza, más seguridad, obviamente también a través del sistema educativo tan brutal que tenemos, hasta que ya les haga hacer un poquito más independientes, ya empiecen a presentar solos a medida que van creciendo, a medida que van teniendo equipo, por eso se llama team leader. Ahí ya tienes unas personitas, ya tienes que liderarlas y ahí también surge el crecimiento, ¿no? En todos los aspectos, a nivel también de liderazgo. Y eso hace que la gente, cuanto más resultados tengan más pronto, también puedan crecer más en liderazgo y ser antes más independientes también en sus negocios, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a los miembros del equipo que son introvertidos y les cuesta mucho usar las redes sociales a crecer en el negocio? Esa pregunta es para mí, ¿no, Carlos? Directamente, pero... Ah, no, Carlos no, Joania. Bueno, yo soy un vivo ejemplo de eso. Yo soy de las personas más introvertidas que hace 4 años y medio podíais haber conocido en vuestras vidas, extremadamente introvertida. Yo vengo de un país que es Andorra, donde la gente suele tener en general una mentalidad muy cerrada. Yo era uno de ellos y sobre todo yo era muy cerrado a nivel interno mío, ¿no? Era una persona muy introvertida en todos los aspectos. Yo estuve apalancándome de Nati, creo recordar que como 3 meses. 3 meses en los cuales Nati, tengo una persona, presentación, ya fuera digital, ya fuera presencial. De hecho, Nati tuvo que venir a Andorra a empezar a hacer presentaciones porque el equipo estaba creciendo mucho. Y llegó el momento, 3 meses después, donde Nati, tengo una presentación mañana a las 5 y me dijo, genial, pues hazla. Y yo dije, ¿cómo que hazla? Yo, no, 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 yo no puedo, yo no sé. Obviamente que podía, obviamente que sabía. Eran mis miedos internos, era esa introversión que yo tenía dentro que me daba vergüenza conectarme a un Zoom, pero Nati, como buena líder, sabía que era el momento de darme ese empujoncito, ¿no? Sabía que había escuchado muchas presentaciones, que la información la tenía, lo único que me faltaba era romper esa barrera, era romper con mi inseguridad para empezar a crecer todavía más, ¿no? Entonces, eso a nivel de presentaciones. Al final es un trabajo entre el patrocinado y el patrocinador. Es escoger el momento adecuado que tú entiendes que esa persona ya puede romper esa barrera. Porque si lo lanzas desde el minuto uno, te lo puedes cargar también, ¿no? Y a nivel de redes sociales, pues es un poquito parecido. En este caso, yo me ha costado mucho tiempo ponerme a grabar un vídeo. De hecho, aún me sigue dando vergüenza. Yo el vídeo que he grabado para decir que íbamos a conectarnos en 3 horitas, pues obviamente no es mi hábitat, ¿no? Hay gente que lo ves grabándose en cámara y es como súper natural. A mí me sigue costando, pero lo hago porque entiendo que es algo bueno para mi negocio. También entendí que a nivel de redes sociales era algo que a mí me podía potenciar el negocio y que tenía que crear contenido y sobre todo tenía que crear un contenido donde yo fuera visible, porque al final tu marca personal eres tú, la gente va a conectar contigo, con lo que tú eres, con tu esencia y al final tú tienes que mostrarte, porque es tu marca, eres tú, ¿no? Y tienes que entender eso, forma parte del negocio. Entonces, como patrocinador, también hay que hacerles entender a esos nuevos socios que está muy bien trabajar la lista, pero que si quieren llegar
realmente a un rango intermedio o alto, si quieren vivir de ello, van a tener que trabajar también las redes sociales porque van a multiplicar sus resultados, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto, Joania, yo haría una labor de trabajo con ellos, de educativa y sobre todo, si tienes la persona cerca, pues ayudarlos también, ¿no? A iniciar, a hacer ese contenido que a veces no es nada difícil si tienes una persona al lado que lo está haciendo y le dices, venga, ahora hazlo tú, verás que tampoco es tan complicado, ¿no? Es como, wow, oye, tampoco ha sido para tanto, ¿no? Y luego también yo actualmente tengo la suerte de tener a Josh llevándome las redes sociales. Saludos, Josh. Y para mí eso es muy cómodo, porque simplemente tengo que hacer el contenido, se lo pongo en una carpeta compartida a Josh y ella se encarga de hacerme todo el montaje, de editarlo y de pasármelo ya, todo ya madurado simplemente para colgarlo. Y eso para mí es muy cómodo porque también me quita mucho tiempo para poder dedicarlo a otros aspectos más productivos también, ¿no? A ver, seguimos con las preguntas. Hoy no hay sonido de aplausos, ya hemos quedado así con, con Mike por cada respuesta que hay, así también la dinámica es más constante y no se rompe tanto. Entonces, teníamos aquí la de Joania, ok, que se me ha bajado el texto. Vale, esta sí es de Carlitos. ¿Qué crees que es lo que más te ha servido para mejorar como líder? Bueno, lo que más me ha servido, obviamente, es consejos, el estar cerca de la gente que ya tenía ese liderazgo o que ya tenía los conocimientos y habilidades, es decir, de toda tu línea ascendente o también, ¿por qué no?, de crosslines, ¿no? Yo recuerdo que el tiempo que estuve en Valencia, que estuve un año, de hecho ahí compartí también en un momento dado piso con Ancho, también nos juntábamos mucho con Fran, con Mike, y ese año yo recuerdo que tuve mucho crecimiento. ¿Por qué? Por la ley de asociación, ¿no? Porque al final era gente pues que tenía también muchos conocimientos y habilidades y yo me fui empapando de todo ello. Entonces, el sistema está muy bien, te va a dar también muchos tips, consejos y aprendizajes, pero el entorno tuyo va a hacer que tu crecimiento como líder sea mucho más acelerado. Y luego el propio negocio te lo va a dar, porque es que al final, a medida que tú vas creciendo o creces también en ese aspecto de liderazgo, o al final tienes ahí un equipo pues que ni confía en ti y que te pasa por la derecha, ¿no? Con lo cual, a medida que tú vas trabajando y vas creciendo, ese liderazgo también va desarrollándose en ti, ¿no? Pero siempre cuando tienes una persona que te mentoriza, que te va dando los consejos de cualquier situación que tú tengas en el negocio, que le preguntes a tu patrocinador o a tu líder, ahí siempre vas a tener la experiencia de la gente que ya lleva más tiempo y más resultados, que te van guiando, que te van aconsejando y que van haciendo que tú vayas adquiriendo cada vez más ese liderazgo. Aparte de eso, hay muchos libros de Maxwell muy buenos que hablan también de liderazgo. Yo, de hecho, me estoy leyendo ahora mismo uno de Robert Kiyosaki que habla justamente sobre la comparación entre el liderazgo militar y el liderazgo civil, ¿no? Que también es espectacular. Vale, Mike, ¿cuál fue tu mayor obstáculo y cómo lo has superado? Pues mira, justamente yo creo que es lo que he comentado antes. Mi mayor obstáculo para este negocio fue mi timidez. Y de hecho, aún lo sigue siendo, no te creas. Y he mejorado mucho, pero aún tengo ahí aspectos para mejorar, ¿no? Mi mayor obstáculo fue ese, sin duda. La timidez, una persona tan introvertida como yo, el hecho de exponerse a todo el mundo, porque es que al final esto es un negocio digital y global donde estás hablando todo el día con personas. Para una persona que lo único que hacía era ir del trabajo a casa, que no tenía tampoco una vida muy social o muy comunicativa, pues eso fue un golpe tremendo, ¿no? Fue un cambio en mi vida drástico, pero un cambio que desde el minuto uno me gustó, porque me retó, porque me sacó de mi zona de confort, ¿no? Tanto a nivel personal, a nivel de persona, como a nivel de trabajo, como a nivel de país,
como a nivel de todo. Ahí me hizo romper todo tipo de barreras. Buenas noches, ¿cómo haces con la prospección, Franche? ¿Cómo hago con la prospección? Bueno, hay muchas maneras de hacer prospección. De hecho, el otro día yo felicité a Carlos por la formación que hizo de prospección en frío, que a mí me gustó muchísimo y el que no la haya visto, le recomiendo plenamente que la vea porque estuvo genial. Yo, sinceramente, la prospección en frío siempre ha sido mi talón de Aquiles. Quizás también por lo que os he comentado, ¿no? Porque era una persona un poquito más introvertida, que a mí me gustaba que la gente me viniera a preguntar. Como me gustaba que la gente me viniera a preguntar, mi negocio prácticamente ha crecido en su totalidad con publicidad. ¿Por qué? Porque yo tenía un hándicap muy grande. Yo era policía cuando empecé este negocio, lo compaginé durante 6 meses. Yo tenía una ley en la policía que me prohibía tener una segunda actividad remunerada. Yo tenía que hacer incruises en secreto. Yo no podía hacer publicidad en Andorra de incruises ni con mis amistades, porque mis amistades eran policías y porque Andorra es un pueblo y el que no es policía conoce a 4 o 10 policías. Con lo cual, yo no podía trabajar prácticamente la lista caliente en mi país. ¿Qué hice? Expandirme al mundo, salir a lo digital, poner campaña. Aprendí de los crosslines a cómo poner campañas. Ahí es cuando empecé a crear equipos en otros países del mundo y ahí es como empecé a hacer la prospección. La gente me entraba a mí por campaña, me preguntaba y yo pues aprendí todo ese proceso de llevar, de tener la habilidad de dar las respuestas adecuadas para llevarlos, en este caso, a un Zoom para que Nati me fuera presentando los primeros 3 meses. Hasta que me dijo, se acabó el chollo, chaval, a presentar tú. Y ahí ya empecé a hacer yo toda la prospección entera. Pero obviamente hoy en día hay gente que ha crecido plenamente, como por ejemplo Geray. La mayoría de su negocio lo ha hecho a través de prospección en frío por redes sociales. Indre, que alguna vez la hemos escuchado hablar, es muy buena también en prospección en frío. Y en ese caso, pues también es bueno poder trabajar todos los ámbitos, ¿no? Si te puedes permitir tener publicidad, genial. Y si además cada día creas un hábito de prospección en frío a través de redes sociales para contactar mínimo 10 personas, que es una dinámica que estamos llevando a cabo ahora también a nivel de equipo todas las semanas, pues obviamente tu negocio va a explosionar mucho más rápido. Bueno, ¿cómo puedo hacer un buen seguimiento? Hugo Mérida. Esa es una buena pregunta. Al final, yo siempre entiendo que hay varios tipos de seguimiento en función de la respuesta que te ha dado la persona en la presentación que ya le has hecho. De hecho, siempre se dice que el seguimiento empieza en tu presentación, porque ahí vas a saber el motivo por el cual esa persona no va a iniciar en ese momento. Vas a tener una respuesta. Tienes que rascar en esa respuesta. Tienes que saber si es una excusa o realmente es un motivo poderoso por el cual no inicia. Y a partir de ahí tienes que hacerle seguimiento acorde. Si es una persona que tiene claro que le gusta, que no ha iniciado en ese momento, pero es un tema económico para iniciar el próximo mes, pues obviamente ese seguimiento tiene que ser muy cercano. Esa persona ya no puedes dejarla, tienes que llevarla ya de la mano, hablando con ella prácticamente a diario, conectándola a formaciones, conectándola pues también a dinámicas de equipo, de grupos, de WhatsApp, porque sabes que esa persona lo único que tienes que hacer es eso para que acabe firmando el mes que viene. Si es una persona que te dice que le ha gustado, pero que está en un momento de su vida que actualmente pues no puede desarrollar este negocio, pero en 6, 8 meses sí, ese seguimiento va a ser mucho más distante. Ahí no hace falta que estéis cada día, sino que ese seguimiento vais a tener que hacerlo pues más distanciado en el tiempo, ¿no? Por eso hay seguimiento frío, seguimiento caliente o seguimiento templado. Y si la persona realmente, pues en esa presentación os dice que esto no es para él o para ella, no le gustan los cruceros y no quiere emprender de esa manera, pues ahí no hay seguimiento directamente, ¿no? Esa persona no vas a hacer un seguimiento cuando te ha dicho que bajo ningún concepto
le interesa este negocio. Sí que puedes tener ahí ese contacto y sobre todo siempre la gente, un segundito, la gente que salgáis de un Zoom, llevarla siempre a vuestras redes sociales, independientemente de la respuesta. ¿Les gusta? Genial. ¿Inician? No. Oye, te paso mi Instagram, ahí seguimos también en contacto, viéndonos. Y si no les gusta, lo mismo, ¿vale? No pasa nada, amigo. Genial. Oye, tan amigos. Te comparto mi Instagram, ¿te parece? Me compartes el tuyo y nos seguimos. ¿Por qué? Porque vuestras redes, si están trabajadas, os van a hacer ese seguimiento. A veces las redes por sí solas ya hacen seguimiento sin que vosotros hagáis nada. Eso sí, tenéis que tener las redes bien trabajadas, bien alimentadas y siempre ir subiendo contenido, porque esa persona que os ha dicho no ahora, si va viendo todo lo que subís en redes, le va a ir poco a poco, le va a ir dando más creencia, porque os va a ver en un evento, os va a ver en un crucero, os va a ver que estáis reconociendo a gente de vuestro equipo que tienen resultados y eso les va a dar la creencia para que inicien, en este caso, pues más tarde, al cabo de meses o incluso de años. Trish, ¿cómo lideras con tu team? Como puedo. Ya sabes que hay tanto tipo de persona que al final es complicado liderar con todo el mundo, ¿no? Yo intento liderar siempre desde el corazón, a veces demasiado, pero bueno, intento que la gente siempre esté cercana, siempre esté próxima y sobre todo intento que haya comunidad, porque la gente que se siente perteneciente a algo está demostrado que perdura más en ese algo, ¿no? Con lo cual, si tú creas un hábitat de comunidad donde tú haces tres cruceros o cuatro al año y esa gente se va uniendo, tú aquí creas un ecosistema donde fidelizas a la gente, donde la gente empieza a hacer amistades entre ellos, entre en el equipo, y eso es muy bonito, porque al final esa gente la estás fidelizando independientemente de los resultados que tengan en el club, ¿no? Y luego, pues obviamente, lo que se dice siempre, ¿no? Que es liderar con el ejemplo cuando tienes gente en el equipo, pues que por lo que sea no está tirando o no es su momento o no acciona, pues no te queda otra que seguir tú haciendo lo tuyo, seguir accionando, creando nuevas líneas, porque al final eso puede crear una energía en toda la comunidad, en todo el equipo, porque si tú tienes una persona nueva que está iniciando y que empieza con ganas y a tener resultados, indirectamente hacen que el resto del equipo también se enchufe, ¿no? Con lo cual, siempre liderar con el ejemplo. Vale, ¿cómo haces seguimiento? Eso ya lo he comentado. ¿Cómo promueves los sistemas presenciales semanales para que tus socios nunca fallen? Grace Roulier. Un saludo, amiga Grace. Bueno, la verdad, tengo mucha tos, ¿eh? Ya os aviso, de los aires acondicionados. La verdad, Grace, es que yo no soy de las personas o de los equipos que más trabajan esos sistemas semanales. Sé que hay otras líneas, otros equipos, o por ejemplo ShowMove, que lo hacen de una manera brutal. Entonces, yo ahora mismo estoy en República Dominicana desde hace unos pocos meses y mi idea justamente es esa, ¿no? Es arrancar aquí, crear un sistema pues igual, que empiece mensual, pero que luego acabe siendo semanal. Tengo mucha parte del equipo que está en Andorra. Entonces, en Andorra, obviamente yo lo promuevo, pero en Andorra no se puede. Por circunstancias X, en Andorra no se puede promover sistemas o hacer reuniones públicas. Tiene que ser básicamente pues pequeños home meeting en casa o incluso uno a uno, ¿no? Con lo cual, esa parte del equipo está como más limitada para eso si no es que salen de Andorra, ¿no? Pero obviamente yo cuando empieza alguien nuevo siempre le incentivo a que pueda empezar a hacer home meetings y cuando ya tenga el liderazgo y los conocimientos suficientes, que eso en poquito ya se puede, pues que empiecen a hacer sus propios mini eventos, ¿no? Porque al final es todo un proceso. Si tú empiezas a hacer un home meeting,
ya tienes la confianza de que le has presentado a 4 familiares y de ahí esa confianza va a hacer que en breve tú puedas hacer una presentación también a, pues a 25 desconocidos que ya no son familiares porque ya has tenido, ¿no? esa habilidad y ese crecimiento que te hace tener también esa seguridad. ¿Cómo hago para captar personas? ¿Cómo hago para captar personas de manera eficaz y que pronto se incluya como socio? ¿Cómo le hablo? Bueno, ahí me remito también, ¿no? a la formación que hizo Carlos. Entiendo que estás hablando de prospección en frío, ¿no? ¿Cómo haces para captar personas? Bueno, eso hay muchas formaciones que te hablan de eso. Al final es un trabajo de que tú tengas el hábito y la disciplina de iniciar conversaciones con la gente. Te marques un objetivo a una hora, si puedes, determinada, al mismo día, que tú sepas que estás tranquila en casa y lo vas a hacer. Es que al final esto es como un negocio, ¿no? Si tú eres camarera, pues tú sabes que a las 11 de la mañana tienes que ir a trabajar. El problema es que este tipo de negocio, como nadie te dice lo que tienes que hacer ni nadie te pone horarios, te los tienes que poner tú. Pero obviamente tienes que tener también ese hábito y esa disciplina. Tú tienes que marcarte el domingo una pauta semanal de decir, vale, esta semana tengo estos horarios, yo sé que a las 3 de la tarde tengo libre siempre para abrir mi negocio digital. Con lo cual, una alarma y como una obligación más, como si tuvieras que ir de trabajo al restaurante. Sabes que ahí, digan lo que te digan, llamen a quien te llame, tú estás trabajando en tu negocio digital. Y ahí una de esas dinámicas, pues es empezar a contactar personas, mínimo 10 siempre se dice al día. Abrir conversaciones. Tú nunca sabes qué va a salir de eso, pero tienes que entrar, como dijo Carlos, en grupos en los cuales tú tengas algo en común. Pues si te gustan los animales, grupo de animales, grupos de emprendedores, de viajeros, lo que sea. Y ahí iniciar conversaciones si ves que es un perfil que tiene una buena pinta de lo que tú quieres, que es un emprendedor, porque al final el viajero, pues bueno, tampoco tiene por qué tener una imagen digital muy buena, ¿no? Pero el emprendedor sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Seguirlo, darle algunos likes, algunos me gusta. Al seguirlo, ya te van a salir a partir de ahí siempre en tus historias. También forma parte de tu trabajo. No es mirar por pasar el rato, es mirar historias para ver cosas de tus seguidores y lo que sea. Si ves un perro gris pequeño, pues oye, qué perro más bonito. Yo tenía uno parecido. ¿Qué raza es? Ya está, ya estás abriendo una conversación, ya estás creando una conexión con esa persona. Eso derivará con el tiempo, no sé si poco o mucho, depende del tipo de relación y conexión que tengas con esa persona, que en un momento dado estéis hablando y surja la oportunidad que te pregunte o que tú puedas sacarlo de una manera hábil para hablarle de tu negocio, ¿no? Y eso es lo que es la prospección en frío, ¿no? Hay otros sistemas, otros métodos mucho más agresivos, que es un poquito lanzar un mensaje directo, tipo, se puede decir spam, que es, oye, pues lo que sea, ¿no? He visto tu perfil, he visto que te encantan los cruceros, yo soy emprendedor viajero y pues lo que sea, ¿no? ¿Has llegado a reservar algún crucero? Iniciar y abrir una conversación con esa persona. Puede que te conteste, puede que no. Si no te contesta, no has perdido nada. Si te contesta, puedes ganar un socio o un cliente. ¿Qué te dio en un principio la mayor fuerza después de tu crisis? Cali Caliche, estás ahí dando en la llaga, ¿eh? Bueno, ¿qué me dio la mayor fuerza después de mi crisis? Yo, de hecho, lo acabo de publicar en mi Instagram con 3 historias. Yo tuve 2 clics, ¿vale? Cuando tuve esa crisis existencial, tuve 2 clics. El primero es que yo estaba de policía judicial. Yo tenía que ir a todos los muertos que había en esa semana de guardia y en una semana determinada yo tuve que ir a 3. El segundo era el domingo a la tarde, que era ya cuando iba a dejar la guardia, la dejaba el domingo a la noche, y fue el muerto más mal oliente, diciéndolo de buenas palabras, que he tenido en mi vida. Eso me hizo ya irme a casa con mal cuerpo, me duché 2 veces, no me quité el olor, pero cuando me metí en la cama y dije, vale, ya ha pasado, me queda una hora para dejar la guardia y finiquitada, en ese preciso momento recibí otra llamada de mi jefe
que me dijo que había otro y literal me dijo, si quieres voy yo, porque este es diferente. Y era un compañero mío de trabajo que se disparó en la cabeza. Y ahí es cuando dije, no, es mi guardia, lo asumo yo, ¿no? Y ahí fui, ahí me hizo un clic importante en mi vida. De hecho, tuve un shock postraumático en esa situación y yo me empecé a plantear cositas. Dije, vale, este chico tenía un trabajo muy bien remunerado, un trabajo seguro. ¿Qué le ha llevado a tomar esa decisión, no? Y ahí yo empecé a autoanalizarme y decir, oye, es que yo también tengo ese trabajo seguro. Yo tampoco soy feliz con este trabajo, ni en este país, ¿no? Y eso me hizo un clic importante. El segundo clic, en este caso, fue también una socia de mi madre, las dos tenían una tintorería, justo llegaban a los 65, se prejubilaban, y esa mujer pues empezó a encontrarse mal, le detectaron 15 pólipos cancerígenos y en 3 meses se murió. Era una mujer que le encantaba viajar, pero no había viajado nunca en su vida. Solo había viajado de pequeña con sus padres, porque eran sus padres los que pagaban los viajes. Cuando empezó a depender de su economía, dejó de viajar, porque era una persona que le costaba mucho gastar el dinero. Solo ahorraba. ¿Para qué? Para la jubilación, que no llegó a tener en la vida. Y eso a mí me hizo un clic importante. Yo la última vez que la vi con vida, me dijo, no hagas nunca lo que yo he hecho en esta vida. Disfruta, viaja todo lo que puedas ahora, porque no sabes si va a llegar ese momento de que lo disfrutes, ¿no? Y ahí sí que ya me hizo el segundo clic y dije, no, no, o sea, si yo no estoy feliz aquí, yo tengo que hacer cambios en mi vida ya. Y eso es lo que me dio la fuerza para romper con todo, para romper barreras, para iniciar en Incruises, que justamente lo había visto un año antes y no le había prestado atención. ¿Por qué? Porque no era mi momento, no había tenido esos clics. Y eso es lo que pasa con mucha gente de seguimiento, que a lo mejor le presentáis y en ese momento os dicen que no, porque no están en ese momento de sus vidas, pero quizás un año después han tenido ese proceso que tuve yo, han tenido esos clics y tenéis que estar ahí en ese momento, tenéis que hacerle el seguimiento para cuando tengan esa crisis, estar vosotros a su lado y inicien con vosotros. Porque si no, al cabo de un año ni se acordarán de vosotros, volverán a ver una publi de otra persona y le preguntarán a esa persona, verán que es lo mismo, le hará un recordatorio, iniciarán con esa persona. ¿Cuál dirías que es la habilidad del GoPro que mejor se te da? ¿Y cuál es la que animas a tu equipo a maestrar y profesionalizar? Pues mira, la habilidad que mejor se me da, eh, no sabría decirte de todas, pero quizás sería, yo creo que la prospección, ¿no? Es la habilidad que a mí me ha llevado un poquito a tener resultados y llegar donde he llegado, porque por ejemplo, yo cerrando, pues nunca me considero una persona muy cerradora, porque yo creo que un poco esa timidez, ¿no?, que tengo, a veces me cuesta hacer que la gente tome la decisión, me siento como un poquito violentado, ¿no? Aún así, pues he tenido también muy buenos cierres, ¿no? Pero yo creo que en este caso la prospección diría. Buenas, José. Vale. Séfora y Mano. Buenas, José. ¿Qué crees que hiciste distinto para pasar de senior a regional? ¿Cuáles fueron tus hábitos o en qué fue lo que más te enfocaste? Bueno, realmente el cambio de senior a regional también fue una serie de circunstancias porque todo lo que yo había construido a nivel de equipo, digamos que empezó a crecer. Paralelamente salió también la membresía 3.0 y eso parece que no, pero a mí me subió la producción muchísimo. El hecho de que mucha gente de mi equipo se hiciera premium me hizo no duplicar la producción, pero casi. Pero obviamente para que eso ocurriera yo lo había provocado antes. Yo había provocado toda esa prospección, todo ese crecimiento de firmas nuevas y pues gente que estaba ahí ya, que tenía ganas y que había adquirido la creencia suficiente, pues entendió que también era algo muy bueno para ellos la premium y eso hizo que me subiera la producción. Y a partir de ahí pues poner muchísimo foco en las personas del equipo
que crees o entiendes que pueden tener esas ganas, ese hambre y ese liderazgo para crecer, en ayudarlos en todo lo posible a nivel de, pues, de presentaciones, a nivel de reuniones o a nivel de crecimiento, ¿no? Cuando llegas también a regional, al final el trabajo ya no es solo que tú firmes, que también tienes que seguir firmando, sino que es el que tú te enfoques muchísimo en que los líderes de tu equipo crezcan. Es decir, tu misión ahí es crear líderes, todos los posibles y necesarios, crear rangos, cuantos más rangos posibles. Viniendo de la policía, que es un trabajo exigente y con horarios complicados, ¿en qué momento viste claro que esto podía darte una estabilidad real para dar el paso? Conchi Díaz. Pues mira, Conchi, te voy a ser muy sincero. Yo cuando di el paso no vi una estabilidad en esto. Yo iba como pollo sin cabeza. Yo sabía que quería hacer algo, pero no sabía el qué. De hecho, antes de Incruises, yo empecé a hacer trading, que realmente no me sirvió de nada. Me gasté 1.000 euros en un curso de Joseph Ashram. Es complicado de decir. Y luego conocí en San Sebastián, en una área de autocaravanas, un broker realmente bueno que cuando le hablé de esa persona me dijo, mira, sinceramente, esta persona gana más con los cursos que con el trading en sí, ¿no? Para que veas un poquito que no es tan fácil el mundo del trading, ¿no? Y ahí pues también lo dejé de lado, me pasé a las criptos. Al mismo momento que yo empecé a dar mis primeros pasos con Incruises, invertí 16.000 euros en una cripto, porque dije, wow, me lo vendieron, pero vamos, como la nueva Bitcoin, que iba a una preventa, iba a salir en 3 meses, iba a hacer un por 10. Empecé con 1.500, luego le metí 5.000 más, 5.000 más, 5.000 más. Dije, bueno, ya está. Oye, 16.000 por 10 son 160.000 euros, ¿no? En 3 meses. ¿Qué pasó? Pues que no pasó nada, que eso era una estafa, que ese dinero se perdió y las personas también, pero eso a mí me hizo entender muchas cosas en la vida, me hizo entender que la vida no es tan fácil y ahí es cuando realmente le puse más foco a Incruises, porque ahí entendí que tenía que construir primero para lograr eso después. Pero yo cuando inicié en Incruises, yo en ese momento tenía una pareja, pues lo típico que te dice, no te metas en eso va a ser una estafa, que para nada me apoyaba. Y yo dije, bueno, oye, es mi dinero. Si yo creo que puedo tener 5 personas, 5 amigos que quieran viajar en crucero y yo tener mi membresía gratuita, yo con que me haga un crucero al año, yo ya soy feliz. Un crucero al año gratis. Oye, yo con eso me conformo. ¿Qué pasa? Que este negocio es muy loco. Al cabo de un mes yo tenía membresía gratuita, ya dije, pues ya no me conformo con eso, ahora quiero más, que esto me está gustando. Y ahí ya fui dando los demás pasos, ¿no? Al final, pues tú llegas a un objetivo. Cuando tú entras, te marcas un objetivo. Cuando lo logras, te marcas el siguiente. Y de esto trata este negocio, de ir marcándote metas, ¿no? Hasta que llegues, ¿dónde? Pues donde tú quieras y te propongas. ¡Ah, mira! Elvara Gragri, ¿qué preguntas usas para detectar si un prospecto está listo? Bueno, de hecho, el otro día tuvimos una formación brutal que la he recomendado a todo mi equipo de Facundo Chatruc, de cierres, que a mí me encantó, literal. Os la recomiendo también 1.000 por 1.000. Al final, yo os doy aquí respuestas, preguntas, pero muchas de ellas las tenéis en las formaciones porque tenemos un sistema brutal. Bueno, preguntas hay muchas, Ami, preguntas hay muchísimas. Al final, es primero, saber en qué momento está esa persona, qué necesita para que tome la decisión, porque si es un tema económico, pues obviamente ahí pues lo único que puedes hacer es darle un poquito la visión de cómo conseguir el dinero, pero no va a iniciar en ese aspecto. Pero en este caso sí que se le puede... Bueno, yo la primera pregunta que siempre hago es qué es lo que más le ha gustado. Es la típica, ¿no? Lo que en muchas formaciones recomiendan y después, ¿en qué yo te puedo ayudar para iniciar en este momento?
Esas son algunas preguntas típicas, ¿no?, que se pueden hacer, pero obviamente cada presentación es diferente, dependiendo cómo haya ido la dinámica, porque al final el cierre no es solo al final de la presentación, sino que las preguntas que tú vas haciendo a la persona durante la presentación y al principio te van a llevar a las respuestas que ellos te dan, te van a llevar a hacerle otro tipo de preguntas al final, que son los cierres, ¿no? Dependiendo de toda la información que tú hayas podido sacar de la presentación y de las preguntas que le has hecho a esa persona. Eh, Conchi. Ah, ya sé quién eres, Conchi. Si estuvieras hoy en mi situación, policía con una hija y buscando mejor calidad de vida, sin poner en riesgo mi estabilidad, ¿qué pasos concretos darías durante los primeros 3, 6 meses dentro del club? Si no me equivoco, eres la Conchi que conocí en el evento de Madrid, ¿no? Creo. Bueno. Es complicado, Conchi. De hecho, somos varios aquí del gremio. Yo ya no estoy, pero sí que Martinet, por ejemplo, sé que él también compagina lo de policía con el negocio y ha tenido ahí algún problemita, ¿no? Pero yo te diría que en los próximos 3, 6 meses dentro del club dieras todo lo que puedes dar de ti y más para que este negocio te empiece a crecer. Si realmente tú estás cansada de esa vida como policía, aquí tienes el plan B que necesitas, aquí tienes la alternativa, pero obviamente cuanto más rápido quieras dejar la policía, más trabajo le tienes que dedicar a esto para que llegue ese momento, ¿no? Así que en ese caso te diría que lo des todo, que trabajes a tope en estos 3, 6 meses para llegar donde tú consideres que es el rango necesario para que tú puedas dejar pues ese cuerpo de policía, ¿no? Al final es que no tiene truco, es accionar todos y cada uno de los días, en los momentos que tú puedas, porque este negocio al final te permite tener la suerte de eso, ¿no? De que tú lo puedes desarrollar en función de cuando tú te organices, de tu tiempo libre, pero obviamente tienes que tener el compromiso de que todos y cada uno de los días tengas que abrir tu negocio digital. Vale, ¿cómo puedo hacer un buen seguimiento? Esa ya lo hemos contestado. ¿Qué hiciste para mantenerte constante cuando no veías resultados? Hamida. Bueno, yo, la verdad, eh, resultados he ido teniendo de manera regular, bastante, por suerte, a excepción de 6 meses de mi vida que no tuve resultados porque al final no estaba haciendo el negocio. Yo no he estado los 4 años y medio haciendo el negocio. Yo cuando inicié en Increases y llegué al marketing director, al primer rango, ahí dejé la policía, pero a la par también me separé después de 10 años de relación y me fui de Andorra. Me fui 6 meses a Brasil. Podría deciros que eso fue un retiro espiritual para mí, porque yo en Brasil no hice el negocio, desconecté totalmente. ¿Por qué? Porque yo no estaba con la energía necesaria para transmitirle al mundo mi negocio. Primero tenía que recuperarme yo después de ese proceso. Entonces yo ahí me dediqué a recuperar mi energía, a hacer lo que la gente hacía en Brasil, que era construir a partir de cero con cosas nuevas, pues samba, surf, beach tenis, todo lo que sea, todo lo que me aportara cosas nuevas y nueva energía, ¿no? De yoga. Y ahí es cuando, después de esos 6 meses, me conecté otra vez conmigo mismo y volví, en este caso, con todas las fuerzas. Y ahí, pues breve tiempo después, es cuando hice el senior. Pero al final lo que te mantiene conectado, a pesar de no tener resultados, primero, es estar conectado siempre con tu línea ascendente. Si puede ser con tu patrocinador, si ese patrocinador, pues por lo que sea, no está o ha desaparecido, siempre estar en contacto con alguien de tu línea ascendente que te mantenga en contacto con el trabajo. Segundo, el sistema. El sistema es lo que te mantiene conectado a la energía. Tercero, los eventos. Aunque no tengas resultados, los eventos te hacen clic.
cuando tú vas a un evento y no tienes resultados y ves subir al escenario gente que sí que los tiene, pues ahí es cuando tú haces un trabajo interno que a mucha gente le ha pasado, de decir, oye, pero ¿qué carajo estoy haciendo? Si esa gente está ahí, que estaba en el último evento donde estuve yo, igual que yo, no tenían resultados y ahora están en el escenario, ¿por qué yo no he podido hacer eso, ¿no? Y ahí te hace replantearte muchas cosas y te hace también accionar también, ¿no? Muchas veces. ¿Qué más? Vale. Karen González, esa mexicana que acaba de venir de un crucero. ¿Cómo hiciste para conseguir a tantas personas en tus inicios para presentarle a Nati? Bueno, yo creo que también en ese momento, cuando toqué la tecla de Incruises, a mí me dio un impulso de energía y sacó dentro mío cosas que desconocía que tenía. Yo estaba, como os comento, en un mundo pues, muy rutinario y Incruises a mí me dio un chute de energía brutal. Esa energía que a mí me dio, yo también la transmitía a la gente, ¿no? Entonces empecé a hablar con desconocidos, cosas que nunca había hecho. Por ejemplo, también una chica argentina, que esto también fue muy loco. Pasa es que no puedo explicar toda la historia porque si no se hace tarde, ¿no? Pero bueno. Básicamente, lo que empecé a hacer es accionar mucho y a presentarle a todo el mundo que yo me entraba por redes, por ejemplo, o también gente nueva que conocía. Yo me enfoqué en decir, oye, yo no le puedo presentar a gente de mi entorno en Andorra, pero en Andorra hay mucho argentino también que viene de temporada. Oye, pues ese es un tipo de perfil que a mí no me podría dar problemas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hubo una chica que buscaba piso, yo tenía un piso para alquilar en Encam y yo puse un mensaje en un grupo de argentinos. Buscaba justamente eso, ¿no? Provocar algo. Curiosamente me contactó una chica que me preguntó por el piso y nos reunimos en un sitio donde estábamos todos trabajando y haciendo presenciales. Estaba Nati, estaba Pere. Cuando llegó esa chica, yo me reuní con ella para hablar de las condiciones del piso y la chica me dijo, para. Yo conozco a ese chico, conocí a Pere, la pareja de Nati. Me dice, yo ya hablé con ellos una vez, iban perdidos por Andorra y les dije, ¿necesitáis ayuda? Y los acompañó a la estación de autobuses. Pere, como buen networker, le sacó el Instagram. Y la chica empezó a ver cosas de Pere, de viajes. Y ella me dijo, mira, sinceramente, eso me ha generado curiosidad, pero no me fío, porque esa persona yo no la conozco. Pero si tú me dices que eres policía y que estás ahí, eso me da mucha confianza y me gustaría iniciar. Obviamente fue a hablar con Pere, le dije, Pere, tengo un problema. Esta chica te sigue y Pere me dijo, no, adelante, fírmala tú. Y ahí pues yo le dije a la chica, mira, vamos a hacer una cosa, si tú deseas ese piso, porque en Andorra hay problemas con los pisos, el que no lo sepa, ese piso es para ti y la entrada del piso que me tendrías que dar es la entrada tuya a Incruises, te lo voy a facilitar. Y esa chica de seguida empezó a ponerme reuniones de otras amigas argentinas que llegaban al país y ahí empezó a crecer también todo de una manera rápida. Y luego, pues oye, eh, me preguntas tú, Karen, pues ¿cómo hice? Tú tienes también la respuesta, ¿no? Tuviste una publicidad mía en México, decidiste iniciar y también empezaste a crecer ahí, ¿no? Con lo cual, pues en mis inicios básicamente lo que hice es accionar mucho y presentar mucho hasta que llegaron las personas adecuadas a mi negocio. Me estoy enrollando mucho, ¿eh? Pero yo creo que quedan muchas preguntas. Vale, un buen seguimiento, ya está. Vale. Para un socio que le cuesta el trato directo porque es muy introvertido y no quiere tirar de sus contactos, solo redes, ¿qué le recomendarías? Mira, esta pregunta es muy buena. Hay una frase que yo le digo a mis socios cuando no quieren trabajar su lista de contactos. Y es que el que no quiere trabajar la lista de contactos es porque todavía no tiene la creencia necesaria en el club. Y es muy fuerte eso, pero es real. Entonces, es trabajo tuyo intentar detectar o hacerle ver de qué manera esa persona puede tener esa creencia en el club, ¿no? Ya sea, pues, porque a lo mejor no se conecta a las formaciones y se tiene que conectar, pero al final, el que no quiere trabajar su lista de contactos o
Ojo, como en mi caso, es que yo no podía por un tema laboral, que me podían echar a la calle, pero el que tiene miedo a contactar a sus familiares para presentarle eso es porque todavía no confía en esto. Porque el que tiene la creencia suficiente y sabe que es algo bueno y lo ve como que puede ayudar a esas personas a generar ingresos o a viajar, ¿por qué no los va a contactar? Entonces esa persona tiene un problema a nivel interno, tiene un problema de creencia en esta industria o en este club. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Vale. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo generar los prospectos de calidad siendo tan tímida al inicio? Lista de contactos. Buen seguimiento, ya está. Vale, ¿qué consejos darías para que la publicidad de redes sociales sea efectiva? Luis, Club de Viajes. Uf, eso es una pregunta del millón. La verdad, yo he probado muchas cosas hasta que sea efectiva. Al final, la publicidad es un prueba y error, ¿no? Es ir probando cosas hasta que des con la tecla. Yo tengo gente del equipo que, por ejemplo, trabaja con Mike y Mike le lleva las redes y la publicidad y están muy contentos. Yo me la hago yo directamente. Hay veces que innovo y pongo alguna cosa y no me da resultados. Hay veces que otra cosa mucho más simple eh, te da resultados. Todo va a depender primero del contenido que tú muestres, que genere la atracción suficiente para que la gente te entre y te pregunte. Va a depender obviamente del presupuesto que tú le pongas a esa campaña y también va a depender de tus redes sociales. Porque si tú tienes unas redes negadas, no tienes nada, primero, el algoritmo no te va a trabajar igual para atraer tantos prospectos. Segundo, el que vea una publicidad tuya y vaya a tus redes y no vea nada, pues como hoy en día hay tanta cosa, no vas a darle la creencia necesaria para que te pregunte para ver qué es esto, ¿no? Entonces, es un poquito todo. Depende de lo que tú subas de contenido, tiene que ser algo que genere la atracción suficiente para que a la gente le dé confianza. De hecho, yo tengo mucha gente que me entra y lo primero que me dicen es justamente eso. Es, mira, yo veo muchas cosas hoy en día y no suelo contestar a nada, pero oye, no sé por qué la tuya me ha dado más confianza. O me he pasado por tu Instagram, he mirado y me ha dado más confianza. Y eso lo hace mucha gente. Por eso la importancia de trabajar las redes sociales si quieres poner campaña, de que tú tengas un contenido que a la gente le dé esa confianza de decir, oye, vale, ¿por qué no? A esta persona sí le voy a preguntar porque me ha transmitido, ¿no? Esa confianza. Ujujú. Vale. Mike, ¿cuál es la manera de compartir la visión a una persona para que vea que puede vivir de esto y mejorar su vida enormemente? Esa es muy buena pregunta. A ver. Ok, últimas dos preguntas. Perfecto. Entonces, ¿cómo compartir la visión? Al final, obviamente, una persona que está explicando algo, un proyecto, y que ha tenido resultados, es mucho más sencillo que tú le puedas transmitir la visión. ¿Por qué? Porque ya tienes los resultados y si has tenido los resultados, pues ya tienes unas mínimas habilidades, ¿no? Con lo cual, es más fácil que tú le muestres a esa persona que si tú lo has conseguido, ¿por qué ella no puede conseguirlo, ¿no? Si eres nuevo y todavía no tienes ni esa habilidad, ni esa convicción, ni esa creencia que tú puedes mostrar a la gente, por eso siempre es muy interesante que te apalanques de tu patrocinador, porque tu patrocinador sí se lo va a poder mostrar. Entonces, a veces sí que nos empeñamos al principio de querer hacerlo todo nosotros, pero luego justamente nos encontramos con esas personas que por lo que sea todavía no confían en ti, ¿no? O no les puedes mostrar esa creencia o esa visión. Pero al final hizo, de hecho, una formación de rangos. Esas son las ventajas que tenemos de ser rangos, que los lunes
tenemos formación exclusiva para nosotros y este lunes nos la dio Santiago, y a mí me voló la cabeza. Ese hombre es una maravilla, ¿no? Y él justamente habló, ¿no?, de cómo hacer una presentación en 9 minutos para transmitir esa visión a la gente. Él habló de prioridades, ¿vale? Que es un negocio de prioridades, de confianza y de compromiso. Y simplemente explicando esas tres partes, le transmitía la visión a la persona y no le hablaba en ningún momento de incruises, ni de nada, ni de membresías, ni nada, absolutamente nada. Solo hablaba de visión, prioridades, confianza y compromiso. Entonces, es una manera también, ¿no?, de transmitir a la gente lo que pueden llegar a lograr. Él lo explicaba muy bien. Él te decía que, por ejemplo, que si tú aportas en un negocio 100 y yo te doy 200, si sería un buen negocio para ti, obviamente todo el mundo te va a decir que sí. Y después le preguntabas si durante 2 años y medio podría hacer ese ahorro, y si te decía que sí, él entendía que era una persona que podía tener el compromiso, ¿no? Y ahí ya le empezaba a dar la visión de que lo mínimo que le va a pasar, también le hacía dos preguntas: a qué dos países le gustaría viajar, y luego le decía, lo mínimo que te va a pasar es que tú te puedas ir en 2 años y medio a esos dos países haciendo dos cruceros más económico. ¿Suena interesante para ti? Y ahí, pues, obviamente la persona le decía que sí. Y luego le daba la visión también con el negocio. Le decía, y si yo te digo que haciendo eso, ahorrando 100 y yo dándote 200, en este caso, podrías estar encima en esos 2 años y medio, aparte de hacerte dos cruceros, podrías estar generando 10.000 dólares al mes. ¿Sería interesante para ti? Obviamente la persona le decía que sí, ¿no? Le dice, y si no me vas a dar el 100%, si me das el 90%, a lo mejor no generas 10.000, generas 5.000. ¿Suena interesante? Sí. Pues ok, pues empezamos. Así de sencillo. Brutal esa formación. Al final hay muchas maneras, ¿no?, de darle la visión. Vale, dos últimas preguntas. Me ha dicho aquí Mike, porque llevamos ya casi una hora. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, esa nos pregunta. Mira, ¿cómo transmites la visión? Esa ya lo hemos dicho. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? En la publicidad de pago metes. Vale, Rocío. En la publicidad de pago metes automatización para que conteste a los prospectos. En mi caso sí. En mi caso sí le meto automatización. O sea, para que conteste a los prospectos. Al final, yo tengo un Instagram bueno, que no está ni mal ni bien, pero que tiene contenido y cada vez pues mejor también, como comento, gracias a Josh. Y tengo la suerte de que ese contenido ya le hace seguimiento a la gente y les da creencia y confianza. ¿Qué hago yo? Pues que me entren por Instagram. Entonces, yo cuando hago una publi, ahí pongo que me entren directamente por Instagram. Ahí simplemente tengo tres mensajes automáticos muy básicos, que es desde dónde me escriben, desde qué ciudad, cuál es su nombre, y ya le pongo en breve, cuando pueda te contesto. Y ahí ya yo tengo unos mensajes preparados que básicamente muchas veces lo único que hago es copiar, pegar, porque en el 90-95% de las ocasiones de lo que la gente responde me da para ponerle ese mensaje. Y en tres, cuatro mensajes los llevo al Zoom. Simplemente ahí les doy un poquito también la visión, me presento brevemente, que ya tengo el mensaje predeterminado, simplemente lo copio y lo pego. Después les pregunto qué es lo que más le ha llamado la atención, si el viajar más económico o el emprender. Casi la mayoría de personas te dicen las dos, o emprender, y después le pongo un pequeño texto diciéndoles lo que yo le podría aportar. Si yo te explicara algo que te pudiera dar, pues, más viajes, generar ingresos pasivos, poder ayudar a tu familia, todo eso, tú tendrías el compromiso de formarte y educarte. Todo el mundo te pone que sí, la mayoría. Y ahí ya directamente le digo, vale, genial. En este caso, vamos a agendar una pequeña entrevista de 15 minutitos para que yo te pueda explicar bien, ¿te parece? La mayoría me dicen que sí. Y de ahí ya simplemente edificar la reunión para que la persona entienda que es por Zoom, que tiene que ser puntual y acabar de concretar la hora.
Yo es el pequeño filtro que hago para llegarlos a Zoom. Y la última, vamos a ver qué hay por ahí. ¿Cómo manejas a un prospecto que no para de hacer preguntas durante la presentación del club? Vale, ahí ya te ha contestado Mike. Diciéndole por WhatsApp las preguntas, me las haces luego a mí. Ah, vale, ok, perfecto. Pues ya está. Ahí te ha contestado Mike. ¿Recuerdas el perfil del primero que para Inclusive y cómo abordaste a cada uno? Vale, Reina. Saludos, José. ¿Recuerdas el perfil de tus primeros tres clientes para Incruises y cómo abordaste a cada uno? ¿Son igual o parecido a los actuales 2026? El perfil de tus primeros tres clientes. El perfil de mis primeros tres clientes son totalmente diferentes al perfil de ahora. Primero porque fueron clientes, la mayoría. Los tres primeros, de hecho, solo fueron clientes, no querían hacer el negocio. Con lo cual, yo ahora mismo, cuando pongo una publi, va encaminada a socios. La mayoría siempre va encaminada a socios, con lo cual el perfil obviamente es muy diferente. La prospección que yo pueda hacer en frío, en grupos de Instagram, sí que pueden ser encaminada a clientes si entro a grupos de cruceros. Pero obviamente, pues como todo, ¿no? Queremos en el negocio miembros y socios, pero el socio te acelera el proceso, ¿no? Todos queremos socios y socios comprometidos que quieran crecer. Con lo cual yo me enfoco en eso. Y en este caso, pues obviamente el perfil de las personas que pueden iniciar actualmente en 2026 son diferentes a las que iniciaron pues hace 4 años y medio, ¿no? Bueno, pues nada, familia, ya por tema de tiempo, yo creo que hasta nos hemos sobrepasado. Normalmente son 45 minutos, me he enrollado mucho hoy, sorry. Seguramente ha quedado muchas preguntas por contestar, pero bueno, cualquier cosita, si os puedo ayudar, ahí tenéis mi contacto, los grupos de WhatsApp, o también os pongo, si queréis, mi Instagram y me podéis preguntar lo que queráis, que con gusto pues os ayudo en la medida de lo posible, porque al final os puedo asegurar que de estas 149 personas que hay aquí, muchísimas de ellas son muchos mejor que yo en todos los aspectos de hacer el negocio. Así que bueno, un saludo a todos, muchísimas gracias por estar aquí atentos, ha sido un placer y nada, cualquier cosita, ahí me podéis escribir. Un abrazo. Chao, chao. Ahí os dejo el Instagram, que me había olvidado. Chao, chao.